asentamiento estratégico. A lo largo de la historia fue ocupando diferentes roles que la llevaron a convertirse en una de las ciudades más importantes de la Nueva España. Incluso el tratado que reconoció la libertad de nuestro país se firmó aquí. Revalorar la historia de Córdoba nos permite, en el presente, reconocer el terreno que pisamos para así visualizar el próspero porvenir. Esto es Córdoba de mis amores, rumbo a los 200 años de los tratados que le dieron libertad a México. El municipio de Córdoba se localiza en la parte central del estado de Veracruz. Su fundación tuvo lugar en 1618 y se tenía la idea de que fue un territorio despoblado antes de su fundación. Sin embargo, en el programa anterior descubrimos con nuestros invitados que estudios arqueológicos comprobaron que el lugar fue habitado por diferentes grupos étnicos a lo largo de la historia. Incluso descubrimos que en el acta de fundación hay datos que comprueban que el territorio ya estaba poblado para ese entonces, porque lo afirman, además de los españoles, vecinos de la jurisdicción de Huatusco, de diferentes poblados indígenas y un grupo de negros y marrones. Yo soy Ana Bueno y en el programa de hoy descubriremos quiénes eran estos negros y marrones. Posterior a la llegada de Cortés, la repartición de territorio generó villas, puertos, pueblos de indias, entre otros, y el flujo entre ellos generó dos caminos importantes que conectaban con la metrópoli. Uno iba por Jalapa y el otro por Orizaba. Con ellos florecía el comercio por el constante movimiento de mercancías y de viajeros. No olvidemos que Veracruz era la puerta de entrada y salida a la Nueva España. A lo largo de estos caminos se crearon grandes haciendas que sembraban caña de azúcar, principal producto agrícola de la época, pero debido a la disminución de la población originaria causada por las enfermedades, se optó por traer población africana para tener mano de obra. Por ello, en los siglos XVI y XVII, las alcaldías mayores de Córdoba, Orizaba y Jalapa concentraron un número importante de esclavos, ya que las principales plantaciones españolas se encontraban ahí. Para trabajar estas haciendas se necesitó traer mano negra porque la mano indígena no era lo suficientemente fuerte. Se fueron trayendo los esclavos de muchas partes de África, no solo de un lugar. Los holandeses eran los principales capturadores de esclavos. Cuando llegan aquí, los van repartiendo en las haciendas. Obviamente a nadie le gustaba ser esclavo si había sido una persona libre en su pueblo en África. Y hay muchos esclavos que se evadían o se fugaban de las haciendas y andaban merodeando en todos los terrenos y en todas las plantaciones. A estos negros que se evadían se les llamaba cimarrones. Todos los documentos previos a la fundación de la villa y los que tenemos de la primera mitad del siglo XVII nos hablan de los cimarrones del Río Blanco. Esto significa que el Río Blanco se volvió el eje en que se movía esa población. No es casualidad. El Río Blanco es la comunicación del sur de Veracruz hacia la zona de Orizaba. Era la zona donde se movía un recurso importantísimo que dio vida y que desarrolló la economía en esta región antes de los cultivos de caña y el cultivo de tabaco. ¿A qué se dedicaron los primeros encomenderos y españoles que llegaron a esta zona? A dos cosas: a la cría de ganado mayor, esto significa vacas, caballos, burros posiblemente, y ganado menor, que era lo más abundante. Ganado menor son ovejas, cabras y en ocasiones cerdos. En este periodo de la historia, la única forma de delimitar los terrenos era con las barreras geográficas. Entonces, los hatos de ganado se movían libremente en un extenso territorio y tenían que ser supervisados por expertos en el manejo del ganado. Los nativos que había en la zona eran escasos y no tenían conocimiento del manejo del ganado porque no lo había en la época anterior. Se dio el caso entonces de que empezaron a traer esclavos africanos a conducir los hatos de ganado. Los principales estaban en el centro sur de Veracruz,
en esas enormes planicies se dejaba pastar el ganado, cuidando que no se ahogara, que no fuera atacado por los jaguares, y quienes cuidaban esos hatos de ganado eran los esclavos africanos, que según Antonio García de León eran los trabajadores más libres que hubo en la Nueva España. ¿Por qué razón? Tenían que moverse conforme se movía el ganado, en cuadrillas de hasta 40 personas, con una o dos mujeres que se encargaban de alimentarlos. Ellos se movían conforme hubiera que trasladar el ganado o conforme hubiera que cuidarlo. ¿A quién le reportaban? A un jefe o capitán, que era frecuentemente otro negro con cierta instrucción, el cual entregaba cuentas a los amos. Era raro que hubiera un español metido directamente en el control de esas actividades. ¿Qué ocurría con frecuencia para que el español tuviera control de esos negocios? Que tenían hijos con las esclavas africanas. Se empieza a dar entonces un mestizaje motivado por intereses económicos y por intereses de subsistencia. Se sabe que de los esclavos que llegaban a la Nueva España, 2/3 partes eran hombres y 1/3 parte eran mujeres, las cuales iban destinadas al servicio de las casas o en las ciudades, por lo que para procrear muchas veces robaban indígenas. Fue así como en este territorio se fueron dando lazos entre indígenas, españoles, y se fue dando un mestizaje acelerado que permitió el desarrollo de fenómenos sociales muy interesantes. Podía suceder que una cuadrilla de trabajadores que se iba a dejar un ganado tuviera algún problema y estaban en tales condiciones de libertad que simplemente no regresaban. Si además de esto tenemos un territorio rico en recursos y con escasas poblaciones, pues era muy fácil que la zona se convirtiera en una región de refugio de aquellos que decidieran huir. Es así como la zona del Río Blanco y las montañas que quedan al sur, lo que hoy son los territorios de los municipios de Tezonapa, Omealca, Huichapa y Naranjal, tuvieron el terreno ideal para que llegaran ahí a sentarse estos negros y marrones.